Buenos días. Espero tengas un bendecido día y qué mejor empezar este día del Señor, pues estando con Él, entregando nuestras vidas a Él. Vamos a orar. Te invito a que ores ahí conmigo para que Él siga tomando el control de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para darte gracias. Gracias primeramente por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad hacia nuestras vidas. Gracias por esa fidelidad hacia nosotros, Señor. A pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por darnos más de nuestras necesidades, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti, al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te pedimos que nos sigas dando la dirección necesaria para poder seguir caminando este camino de la fe. Sí, definitivamente nosotros solos no vamos a poder, pero contigo todo es posible. Porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y todo lo que nos pasa nos ayuda bien, Señor. Gracias por todo, Padre, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Supongo que ya tienes ahí tu Biblia. Ábrela ahí, por favor, en el Salmo 27. Salmo 27. Vamos a leerlo. Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este salmo escrito por David es una oración de confianza en quién es Dios. Tú y yo conocemos la vida de David. Tú y yo conocemos que un jovencito
que siempre se enfrentó a dificultades, que siempre tuvo problemas, que todos los días se enfrentaba ante un oso o ante un león. Y su confianza estaba en Dios. A pesar de sus circunstancias, a pesar de sus problemas, él nunca se apartó de Dios. Él siempre confió en Dios. Me gusta mucho el versículo 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Ese me recogerá significa que he caído. Significa que a lo mejor estamos derrumbados, pero Él me recogerá. ¿Y sabes por qué lo hace? Por amor. Sí, tú y yo no nos vamos a enfrentar a un león o a un oso. Lo más grave que nos podríamos enfrentar es a un cáncer. Lo más grave que nos podríamos enfrentar es ante un COVID. ¿Pero en quién confías? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En los doctores, en los médicos, en las vacunas, en las medicinas? ¿En los rescates financieros bancarios? ¿En tu trabajo está puesta la confianza? ¿De dónde te estás agarrando para enfrentar estos problemas? David se tomó de la mano del único que tiene la solución a cualquier problema. Se llama Dios. Es momento que tú y yo entreguemos nuestras vidas a Él. Es momento que confiemos de corazón en Él. Sí, en medio del problema. Sí, en medio de esa circunstancia que parece que no tiene solución. Termina este salmo diciendo, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntate. Aliéntese tu corazón. El único aliento de vida que tú y yo tenemos se llama Dios. Espera a Jehová. En su tiempo, no en el nuestro. Es cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Nuestro tiempo, nuestra vida, está en su mano. Aférrate a eso. Y vamos a ver la bondad de Dios en esta tierra. Que el Señor me los bendiga. Los dejo en presencia de la palabra de Dios. Antes escuchamos una alabanza y que Dios bendiga tu vida a través de estas palabras. Nos vemos pronto. Que curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar. He oído eso y más. Que ayudas al caído y palabras de fe le das, que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya. Y hoy aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies, confirmé lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros
cambiar por una sonrisa y más. Leí eso en algún lugar. Hey, que calmas la tormenta y que divides el mar. Creí que me contaron de más, pero hoy veo que es realidad. Y aquí me ves, después de tanto buscar el monte, y al postrarme a tus pies, confirmé lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena. Cuando oras con fe. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Buenos días. Oremos. Grande eres, Señor. Bueno, gracias por esta hermosa mañana en donde te pedimos que nos bendigas y nos hables a través de tu palabra. Es ella la que afirma y fortalece nuestra fe, la que edifica nuestras vidas, la que sostiene nuestros pensamientos y los cultiva para llevar nuestra mirada a ti, el autor y el consumador de nuestra fe. No permitas que nos alejemos de tus enseñanzas, Señor, y abandonemos tu camino en pos de nuestros deseos o nuestra voluntad, y que en medio de tanto dolor podamos salir adelante en cada circunstancia y mostrar a los que no creen que somos más que vencedores por medio de tu poder. Ese poder que está en medio del sufrimiento y que nosotros sabemos que es para glorificar tu nombre, para mostrar a pesar de todo, y que tú eres un Dios que a veces no comprendemos, y que a pesar del dolor nosotros podemos alabarte, adorarte, amarte. No importa lo incomprensible de nuestras circunstancias o de nuestro sufrimiento. Guarda mi corazón, mis labios, que yo no pueda dejar de mostrar mi fe en ti, por ti y contigo. Y en nuestro tiempo, Señor, ahora, para hablar de ti y de tu cuidado y de tu amor y de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Ven pronto, Señor Jesucristo. En tu nombre hemos orado. Amén. ¿Listos? Vamos a leer la porción de esta mañana. Bueno, una de las partes que vamos a necesitar para compartir la palabra del Señor. Tome sus notas y abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 15. Muy bien. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo,
Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este capítulo 8 y esta porción está llena de privilegios para la vida del creyente y contiene una cantidad importante de verdades. Y una de esas verdades específicamente es separación. ¿Separación de qué? De la debilidad del pecado, de la carne que está enemistada con Dios. Habla de la vida en el Espíritu y también habla de que tenemos una presente aflicción. Y la llama no comparable según en el versículo 18. Es decir, es pequeña. Este dolor es ligero en comparación a la gloria venidera, como Moisés dijo, ¿verdad? En el capítulo 11, que él estaba viendo y estaba buscando al invisible. Así es que el galardón era grande y esto no era comparable lo que él vivía y lo que nosotros vivimos con la gloria que nos espera. Hablando del dolor y del sufrimiento, podemos decir que este es un bien del creyente. Quizás en estos momentos a lo mejor usted piensa que esto es algo que no es así, pero no. La vida cristiana no es una mera ausencia de males. Esto es verdad. El mal es una realidad, el sufrimiento es una realidad positiva, está cerca de nosotros. El dolor no es una simple percepción sensorial, no es nada parecido, es verdadero. Y muchas veces lo que hace es sorprendernos, nos sorprende, aparece inesperadamente. Y en la vida cristiana auténtica, verás, el sufrimiento abruma al creyente. Se presenta con tempestades, como decía, inesperadas, y aunque no todos comparten que el pecado es una razón esencial para esto, sí sabemos que el pecado es un enemigo del creyente, es un enemigo que tenemos en nuestra vida espiritual. Y veíamos en el tiempo anterior, en los tiempos pasados que hemos estado aquí reuniéndonos, que el pecado nos asedia, que nos está buscando, que con acechanza está haciendo que el hombre caiga. Ahora, esta caída fue en el Génesis. El hombre se hizo esclavo, murió, y esta condición pecaminosa fue genéticamente actuando sobre la humanidad, sobre el hombre. Y nuestro texto dice aquí en el versículo 15 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Es decir, nosotros como creyentes ahora somos libres. Y además dice aquí el versículo 16
que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, somos libres, ya no somos esclavos, somos hijos y no somos bastardos. El Señor también habla de espiritual. El hombre es espiritual y no carnal. Es una separación más. Está hablando este texto de separación. El Señor decidió actuar sobre la humanidad haciendo un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Este era el cumplimiento del nuevo pacto, del viejo pacto. Una separación. Cristo separa lo que es suyo. Cristo quiere lo que es suyo. Y mire, le voy a mostrar un texto donde aquí en Lucas capítulo 3, verso 15. Y mire, le voy a pedir perdón, por favor, porque no me puedo detener en muchos capítulos o versículos y los digo en forma apresurada, no pretendiendo que usted no los escuche o los busque, sino que es preferible que los escriba y reciba, ¿verdad? Y si tiene y si presento algún error, le pido perdón. Créame que es involuntario, ¿verdad? Entonces, por favor, tome nota. Es lo más rápido. Si usted no alcanza a mover rápidamente sus dedos sobre su Biblia, pues le pido que me acompañe a Lucas 3, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué significa este versículo 17? Dice, su aventador está en su mano. Bueno, un aventador no solamente es un instrumento de agricultura, sino también se le llamaba a la persona que separaba el trigo de la paja una vez que éste era trillado. Y al campo se le llamaba era. Entonces, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. También el aventador era un instrumento de agricultura que tenía un mango de madera y de un extremo tenía 4 dientes que se unían en forma perpendicular a este mango. Y esto servía para levantar el grano, y por las tardes noche, que era cuando el viento del mar soplaba un poco más recio, se levantaba y caía el grano y la paja salía volando. Entonces había una separación entre el grano y la paja. Y esto es lo que está diciendo aquí el versículo 17. El Señor tiene un aventador en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y luego dice, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Como la paja era liviana, volaba, y el trigo pesaba y caía. Y él podía separar eficazmente, el Señor, y eso es lo que está diciendo Juan, que esto es lo que Cristo hará, una separación entre el trigo y la paja. Limpiará con esmero su campo. Así es que Juan está declarando aquí que él, por ejemplo, él dice que él solamente bautizará en agua. Él no puede ofrecer otra cosa. Él solo puede exhortarnos, solo puede decirnos que nos arrepintamos, y el único que puede darnos el perdón es Cristo. Solamente Él. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El agua lava por fuera. Y esto es una representación del bautismo en agua. Nosotros nos comprometemos públicamente con la humanidad o las personas que nos ven a servir y a seguir al Señor Jesucristo. Y luego dice que Él bautizará en espíritu y fuego. Es decir, el Señor penetrará en el corazón para purificarlo, para regenerarlo, para cambiarlo, para quitarle todas las impurezas. Lo que es esa impureza es llamada pecado. Y lo decíamos la semana pasada, un corazón limpio podrá ver a Dios. Así es que Juan predica una doctrina distintiva. Él discierne esta preciosa acción de Cristo. Él tiene en su mano un aventador, mediante el cual va a separar. Separación. Trigo
y paja, y lo hará con esmero. Recogerá el trigo y la guardará, y la paja será quemada. Es decir, el texto nos está hablando de limpieza, pureza, suciedad e impureza. Las personas somos separadas por medio de la fe, y el Señor nos va a limpiar primeramente mediante ese hermoso compromiso que hacemos de entregar en público nuestra vida a Cristo, de bautizarnos en agua. El Señor va a restaurar por medio de su Espíritu Santo no solo nuestro exterior, sino nuestro interior. La obra que a Cristo le interesa es la obra interior, y esta va a ser pasada por fuego, y el exterior va a ser lavado. Así es que esta separación es para recoger a los creyentes como el trigo y llevarlos al reino eterno, a la casa que nos espera. La Biblia es un libro sumamente honesto, es verdadero, tiene un contenido impresionante de verdades que pone en excelente perspectiva nuestra vida cristiana. Y sabemos nosotros en qué plataforma ponernos para poder ver nuestra vida y ministrarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos. Yo soy trigo y estoy separado para Cristo. Entonces nosotros vivimos en el mundo, pertenecíamos al mundo, ya no pertenecemos al mundo, ahora estamos separados. Esta separación tiene un sentido, es un proceso real de purificación en la vida de todos aquellos que hemos elegido por fe seguir al Señor Jesucristo, comprometernos con el Señor Jesucristo, por medio de todas las enseñanzas que Él nos da, por medio de sus promesas, por medio de sus normas y preceptos. Yo creo que muchos nos damos cuenta de la condición en la que se encuentra el mundo. El mundo está caído, está enfermo, está perdido en los pecados de los hombres. Para mí es muy evidente. Espero que usted no esté en desacuerdo conmigo, pero el mundo está extraviado espiritualmente y está extraviado en la voluntad humana, porque la voluntad humana está en una debilidad pecaminosa, y además ve solamente las cosas que son temporales. Inclusive se deja el hombre seducir por el mundo y puede tener actitudes y acciones bastante perversas. El mundo tiene una expresión ahora en la actualidad mucho más severa. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. A lo oscuro le llama luz. A las tinieblas le llama luz y a la luz le llama tinieblas. A lo dulce le llama amargo y a lo amargo le llama dulce. Esto es lo que dijo Isaías en el capítulo 5, verso 20. Esto es lo que pasa hoy en día. Para mí es obvio, el mundo se encuentra bastante disfuncional, funciona mal, está moralmente enfermo, busca satisfacciones en los placeres temporales, le produce satisfacción todo lo que está debajo del sol. Para nosotros los cristianos, los creyentes, pues tenemos nuestra confianza y nuestra fe puesta en Jesucristo y vivimos en una lucha permanente de permanecer en nuestra fe, de preservar nuestro corazón, porque queremos no un cristianismo superficial, ni un cristianismo engañoso, ni un cristianismo, como lo llamaba yo las semanas pasadas, de doble vida. Nosotros queremos formar parte de la familia de Dios, no estar por encima de esa familia, viviendo una vida con doble opción. Así es que la vida natural es pecaminosa y está caracterizada por hacer lo que bien le parece, por hacer lo que le viene en gana, por vivir solamente en lo natural. Ahora, esto produce una fuerte presión. Produce una fuerte presión sobre los que no queremos así vivir. El apóstol Pedro señala muy adecuadamente y honestamente en el capítulo 2, verso 11, en Primera de Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Otra vez, una separación
somos extranjeros y somos peregrinos, aunque somos terrícolas. Somos terrícolas, pero somos distintos. En el mundo, aquí, en la tierra, somos extranjeros y peregrinos. No pertenecemos a este mundo que está corrompido. Hemos nacido en un reino diferente. No somos ya naturales. Tenemos un nacimiento nuevo y esto nos hace ciudadanos de otro reino. Así es que Cristo nos ha separado. Es una separación continua cada vez que el Señor nos llama por medio de su palabra, cada vez que el Señor nos da una enseñanza, es para fortalecer nuestra fe y separarnos cada vez de nuestra antigua manera de vivir. El Señor lo dijo claramente en Juan capítulo 17. Allí en el verso 14, mire lo que el Señor dijo en el Evangelio de Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjese de nuevo lo que dice. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. De nuevo, separación. Trigo, paja, mundo abajo, Cristo arriba. Somos extranjeros y peregrinos. Nacimos en un reino celestial y ya no estamos en el reino terrenal. Separación. Esto es la vida cristiana. Dios está empeñado en que nosotros vivamos vidas espirituales. ¿Por qué? Porque Él salvó nuestra vida espiritual. Entonces, el mundo, se lo acabo de describir, a veces resulta extraño para nosotros y el mundo frecuentemente y fuertemente dicta una enemistad en contra de nosotros, nos trae ojeriza. El mundo se empeña en mostrar su antipatía por el cristianismo y envían muchísimas veces un mensaje de distancia y lejanía. Y esto claro que presiona, claro que se puede percibir. Pero hay dos tipos de presión. Esta de la cual yo le estoy diciendo que produce el mundo, esta es la que seduce, la que induce a la naturaleza caída o carnal y que nos invita a nosotros a ceder de nuevo al mundo del cual salimos. Es una presión seductora, atractiva, sensual, que toma cosas del mundo, las ofrece al creyente y entonces nos asedia y está dictando continuamente esa forma de vida. Pero hay otra presión y esta presión es la que a nosotros como creyentes nos induce a resistir, nos induce a utilizar nuestras determinaciones, principio, fortaleza, obediencia y resistir al mundo con nuestra manera de pensar, con nuestros valores cristianos y ellos nos asignan nombres con el afán de desprecio. Fanáticos, extremistas, ultraconservadores, radicales, diferentes, en fin. Y esa presión está allí. Pero también nosotros resistimos firmemente porque amamos al Señor y hemos decidido hacer por obediencia y amor a Él lo que Él nos ha pedido que hagamos. Entonces, nosotros, como decíamos en Hebreos capítulo 10, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Este es el creyente auténtico y verdadero, del que con esta presión que ofrece el mundo, que asedia, nosotros no retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El mundo sí asedia con el pecado y quiere que nosotros retrocedamos para perdición. ¿Sí? Expresa separación, claro que sí, del mundo y la vida del reino. La carne y la vida espiritual, el pecado y la salvación del pecado. La fe nos dicta a tomar resistencia por medio de la fe en la palabra, por medio del Espíritu de Cristo, y esa presión es de adentro de nuestro corazón hacia afuera. La semana pasada decía que cuando yo determino un camino en mi corazón, cuando yo determino a dónde va mi corazón, ese es el camino que voy a seguir. La separación es indispensable si queremos seguir a Cristo. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos dejar
que el Señor nos separe del pecado y dejar de vivir de acuerdo a nuestros instintos o sentidos de normas habituales, en esa vieja naturaleza, la vida antigua, la vida en la carne, como usted la quiera llamar, la vida natural del hombre. Esta es la condición caída que tenemos todos. Sin embargo, déjeme decirle que desgraciadamente muchos cristianos todavía siguen pensando de esta manera. Desgraciadamente todavía quieren pensar en la carne. Y la Biblia dice claramente en este mismo capítulo de Romanos 8, solo que en el versículo 5 y el versículo 8, que la carne produce muerte. También lo dice en Romanos capítulo 6, verso 6. Entonces, ¿cómo se logra esta separación? Primeramente, entregando nuestra vida al Señor por medio de nuestra fe y dejando que Él progresivamente haga la obra en nosotros. Empiece a ser el aventador que nosotros necesitamos, a separar, ¿sí? Y Él continuará edificando esta vida espiritual. Ahí dice en el versículo 26 de Romanos 8, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La primer debilidad que nosotros tenemos es nuestra voluntad. Esa voluntad cede a la presión del pecado la mayoría de las veces. Si nosotros no estamos firmes en nuestra convicción de fe, alimentados por la palabra y asesorados continuamente, consolados, enseñados por el Espíritu Santo, nuestra voluntad no se va a someter a la de Dios. Este es el problema del creyente y este problema tarde que temprano lo enfrentamos. La voluntad nuestra o la de Dios. Lo que debo ceder a Dios y lo que no quiero ceder a Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, dice en el versículo 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito del señorío de Cristo en nuestro corazón, que tengamos la imagen de Dios. Por eso es que nuestra voluntad, que está atada a esos viejos patrones de conducta, debe separarse. Debe prácticamente quemarse con el fuego del Espíritu Santo para que nosotros dejemos de vivir una vida en la carne y vivamos una vida espiritual. Mire, le voy a contar una ilustración y se la quiero leer. Hace ya tiempo algunas damas se reunieron en cierta ciudad para estudiar la Biblia. Mientras leían el capítulo 3 de Malaquías, encontraron una expresión notable en el versículo 3. Él se sentará como fundidor y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Una de las señoras se propuso visitar un platero e informar a las demás lo que éste dijera sobre el tema. La señora, sin decir el objeto de su diligencia, pidió a un platero le informara sobre el proceso de refinar la plata. Después de que el platero hubiera descrito completamente el proceso, la interesada le preguntó: una curiosidad más. ¿Usted se sienta mientras el proceso de la refinación ocurre? Oh, sí, señora, contestó el platero. Debo sentarme con mis ojos bien fijos y constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede o el grado de cualquier leve movimiento en la temperatura, la plata será dañada. Antes de irse, la señora hizo otra pregunta. ¿Cuándo sabe que el proceso está completo? Dijo: señora, es muy sencillo, le contestó el platero. Cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, se acabó el proceso de refinación. ¿Qué le decía hace un momento en el versículo 29?
fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces el Señor promete establecer una diferencia entre lo justo y lo impío, entre lo espiritual y lo carnal, entre el trigo y la paja, entre los que somos auténticos hijos de Dios y los que no lo son. Dios luchará con nosotros para que vivamos espiritualmente, para que pensemos espiritualmente, para que sintamos espiritualmente, para que accionemos espiritualmente. ¿Por qué? Me pregunta por qué. Porque Dios es espíritu y a Él le interesa solo pensar en forma espiritual, hacer en forma espiritual, actuar en forma espiritual, para que sus hijos sean como su Hijo. Así es que a trabajar, hay que trabajar. Dios no va a aceptar un peso y pecado que nos asedia, no lo va a aceptar. Él va a estar dirigiendo la transformación y va a estar conduciendo este cambio espiritual en nuestras vidas. No piense usted que Dios nos va a aceptar de una manera diferente cuando lleguemos a Él. No, no es posible. Recuerde que sin santidad nadie podrá ver a Dios. No nos va a aceptar con un bajo promedio de espiritualidad o de santidad o de perfección. Y usted me va a decir, no, hermana, es que esto no es posible. No. ¿Quién va a poder llegar a ser santo? Bueno, déjeme decirle que la Biblia dice que así será. Y ahí está, en Juan 17, verso justamente 17 y el 19. Mire lo que dice el 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, ¿sí? Santidad. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos, es el versículo 19, sean santificados en la verdad. Es decir, el Señor va a hacer la obra completa en usted y en mí. Él va a avanzar en mi santidad hasta el final, hasta cuando yo regrese a casa. Dios comenzó desde el mismo momento en que yo tuve un nuevo nacimiento, desde el momento en que yo me hice por mi fe una persona creyente en Cristo y que me hice hijo de Él y yo soy ahora espiritual y no carnal. No puedo vivir con dos amos. Tengo que romper mi atadura a las cosas viejas. No podrá Dios reconocerme. Se avergonzará de mí. Y no solo en la muerte, ahora mismo. No solo cuando me vaya yo a presentar con el Padre, no. Aquí en la tierra. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es esta separación para ser santificados. Y al estar separados del mundo, estamos dedicados a Dios. Tenemos esta necesidad de santificación. Así es que nosotros no podemos retroceder. No avanzar en esa santificación equivale a retroceder. Si usted no ha tenido avances, si usted es un cristiano de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no sé cuántos años, 40, como en mi caso, más de 40 en mi caso. O sea, este santo se tiene que seguir santificando todavía, claro, pero tiene que ir caminando, tiene que ir moviéndose, tiene que ir avanzando, tiene que ser un árbol con una corteza bastante fuerte, como dice el Salmo número 1. Un salmo que dice que es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ese árbol es fuerte, es frondoso, tomó la vida de Cristo en sus raíces. Y Apocalipsis dice en el último capítulo 22, verso 10, y me dijo, eso dijo Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Es verdad. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dios es que santifica, Dios es el que justifica, Dios el soberano Adonai, como le llaman los judíos, revisa nuestro día a día, nos enseña, nos da tareas, nos examina, todo el tiempo lo está haciendo por medio del Espíritu Santo que realiza en nosotros todo tipo de actividades para desarrollar su carácter en nosotros, para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, para hacer un reflejo de su vida en mí.
de su vida, y lo pongo con mayúsculas, de su vida. Así es que necesitamos ser aprobados en nuestra fe, necesitamos permanencia, necesitamos perseverancia. Esto es lo que necesita nuestra vida cristiana de fe. Necesita que nuestro corazón esté limpio para poderlo ver. Necesitamos que Él nos exija esta santificación. Y no porque sea cruel, y no porque sea despiadado, no porque nos abandona, no. Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él dictó su ética para nuestra vida cristiana, para caminar en forma natural en este mundo, en esta tierra. No es difícil conllevar actividades naturales, humanas, con la vida cristiana. El Sermón del Monte es la ética declarada en la palabra de Dios. Ella nos sostiene en nuestra fe, nos da los pensamientos que nosotros necesitamos cuando tenemos que decidir, o cuando estamos luchando con un problema o un dolor o un sufrimiento o una tribulación, una tempestad, o cuando sufrimos persecución, como dice allí el Sermón del Monte. Nuestra fe está en riesgo todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos guardar nuestra vida cristiana. Necesitamos guardar nuestro corazón de todo lo que el mundo ofrece, de esas circunstancias que atraen, de esas circunstancias que desgraciadamente lo único que hacen es invitarnos a una vida pecaminosa y carnal, y atraernos para retroceder a los viejos hábitos. Hábitos que el Señor destruyó en la cruz del Calvario. Por ejemplo, ¿qué le ha producido a usted o a algún miembro de su familia esta pandemia? ¿Impaciencia? ¿Angustia? ¿Intolerancia? ¿Desesperación? ¿Pérdidas financieras? ¿Familiares? ¿Qué? ¿Impaciencia por largas horas de esperar cuando simple y sencillamente vas a comprar tus alimentos, lo que tú necesitas esencialmente para tu diario vivir? ¿Intolerancia por el mal carácter de otras personas, porque se desesperan ante tales situaciones, porque tienen que alternar responsabilidades entre la familia y el trabajo, por las pérdidas de trabajos o de familia? ¿Qué ha producido esta pandemia? ¿Te ha perjudicado en tu fe? ¿Te ha hecho retroceder en tu vida cristiana? ¿Te sedujo? ¿Te presiona? ¿Te está llevando a tu vida antigua? Estamos en peligro. Y hay muchos cristianos que desgraciadamente ya fueron agredidos por esta forma de vida. Y están regresando al mundo. Ya no están viviendo en su fe. Nosotros no podemos ser, como dice la Escritura en Hebreos 10:39, de los que retroceden para perdición. La vida cristiana es una vida extenuante, sí. Es una vida de lucha, sí. Pero Dios también nos ofrece descanso y nos ofrece paz. Y le voy a explicar cómo vamos a obtener eso. Pero aquí el punto es que nosotros tenemos una lucha profunda. No son simples, son profundas. A veces son difíciles. Y esta solución para estos problemas necesita de nuestra responsabilidad al decidir sobre nuestras acciones, al decidir en los momentos de nuestra vida en donde aparecen en forma sorprendente, repentina, se paran en nuestra puerta. Y nosotros tenemos que tomar decisiones como creyentes. Nos enfrentamos a los problemas. Eso es definitivo. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo se da ese proceso de separación? ¿Cómo se fortalece nuestra fe? ¿Cómo nos sometemos en forma obediente a la mano del aventador? ¿Cómo disponemos nuestra vida para que sea limpiada? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Responder simple y sencillamente al Espíritu Santo. Responder al llamado que Dios nos está haciendo. Responder en medio de las debilidades a las formas de Dios, a sus preceptos, y soltar ese pecado que nos asedia. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador experimenta continuamente el proceso de separar la vida vieja de la vida nueva. Todo aquel que es cristiano, su corazón continuamente está en una lucha. Esta separación es un producto, tiene como producto natural
el dolor y el sufrimiento al estar luchando. Esta separación tiene como producto natural el dolor o sufrimiento. ¿Dónde se lleva a cabo esta lucha? ¿Dónde se lleva a cabo este dolor? En el corazón. Ahí es donde están la voluntad, las emociones, los sentimientos, nuestros pensamientos. El sufrimiento es lo único que descubrirá la condición de nuestro corazón cuando la lucha se dé. ¿Cómo vamos a responder a Dios? Es cuando este sufrimiento, este dolor, esta tribulación aparezca en nuestra puerta y puede ser repentinamente sin avisar, va a descubrir cómo respondemos a Dios, cómo responde nuestro corazón. Porque allí dice en Romanos capítulo 8, verso 21, esclavitud, dice, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción. Esclavitud de corrupción. Definitivamente esto produce dolor. Lo mismo lo dice en el versículo 23. Gemimos dentro de nosotros. Y Pablo también le dijo a Timoteo esto. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Dios va a demandar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra obediencia. Nosotros tendremos que luchar contra esta vieja naturaleza y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento va a producir que nosotros reinemos con Él. Va a mostrar nuestra condición y el sufrimiento será como un sinodal. ¿Qué es un sinodal? Es alguien que camina junto a nosotros, que nos vigila permanentemente. El dolor justamente está cercano a mí. No es porque Dios sea un Dios cruel. No, al contrario. Es porque produce en mí un bien extraordinario. Mire lo que dice el salmista en el 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Esta palabra que dice aquí de humillado significa bueno me es haber sido afligido. Es decir, como todo buen creyente, yo necesito esa aflicción, es buena para mí, porque me deleito en la palabra de Dios, conozco la palabra de Dios y con ese conocimiento puedo responder espiritualmente en cada decisión que aparece, en cada problema que aparece. Entonces, la aflicción me trae dependencia a la voluntad de Dios, no a la mía, no a mis pensamientos, no a mi sabiduría, no. Entonces, esta aflicción, esta humillación, reconoce que el Señor es superior a mí, que su voluntad es mejor que la mía y desecho la mía. Nuestra vida comenzó en la fe, no comenzó luchando. Ahora es necesario luchar para sostenernos en esta fe. El Señor nos ha ofrecido su amor, su perdón, su refugio, su cuidado, su fidelidad. Basta con que usted lea los salmos para ver el carácter de Dios que tiene por nosotros, sus hijos. Hablan del amparo de Dios, hablan de la salvación de Dios, y Él no tendrá con un cristiano con doble vida o un cristiano que no quiere dejar su naturaleza, que no es cristiano. O eres de Cristo o no eres de Cristo. No puedes tener una vida pecaminosa continuamente con un pecado, exhibiéndolo, practicándolo y decir que eres cristiano. Dios no va a tener una relación ilícita. Dios no va a tener no va a ponerte algo que te cubra el pecado para no verlo, no. ¿Recuerdan lo que le pasó al hijo pródigo? Dios lo llevó hasta un proceso de humillación. Lo tuvo que sacar de un chiquero. El chiquero es el lugar donde viven los cerdos. Lo tuvo que sacar de ahí, utilizar el sufrimiento para separar esa vida pecaminosa que llevaba
de la vida nueva que iba a tener con su Padre. El sufrimiento le permitió ver a Dios. ¿Usted está secuestrado por el pecado? ¿Usted es rehén del pecado? Quizás, y perdón lo que voy a decir, muchos puedan decir que viven en un chiquero, porque vivir en un chiquero no necesita ser un lugar con lodo. Es lo que mejor identificamos como tal. Pero hay chiqueros muy especiales y déjeme decirle que son bastante agradables a la vista. Pero esos lugares son muy peligrosos para que un cristiano haya llegado hasta allá. Si usted sigue practicando el pecado, entonces no puede vivir una vida que lo lleve a vivir una relación plena con Dios. Debe dejar esa posición porque está corriendo un riesgo mayor. O se aleja definitivamente de Dios, se endurece su corazón tanto que usted llega a olvidar a Dios o a enojarse con Dios. El lugar de sufrimiento es el único lugar donde tú puedes convertir tu vida en una vida para Dios. Así de fácil. El problema es que el pecado llegue a gobernar nuestro corazón, llegue a gobernar nuestra vida y nos conduzca a separarnos definitivamente de Dios. Desgraciadamente hay muchas personas que han llegado a esa condición. En el sufrimiento nosotros debemos responder a Dios. Tenemos que responder a Dios. Y esas verdades que nos ofrece la palabra del Señor, esas verdades honestas, sensibles, que Dios nos presenta por medio de su palabra, son las únicas que nos pueden ayudar a responder espiritualmente. Esta vida vieja tiene que ser quitada totalmente, si es que nosotros queremos conocer a Dios, si es que nosotros queremos regresar a casa. Es frecuente ver a mucha gente luchando contra el Señor, porque no desean cederle su voluntad. No desean perdonar, no desean quitar sus resentimientos, no desean quitar su adulterio, sus fornicaciones, su lujuria, sus mentiras, sus odios. No desean. Muchos ya perecieron. En la Escritura nos muestra gente: Saúl, Judas, Demas, Ananías, Sabir y no sé, otros más. El sufrimiento y el dolor, las tempestades y muchas de las circunstancias que rodea el mundo, porque está lleno de sufrimiento, van a descubrir los conflictos internos de nuestro corazón. Eso es para lo que sirve el dolor. Va a descubrir la suciedad, la contaminación de esa vieja naturaleza, de esa naturaleza pecaminosa. Y nos va a llevar a la libertad, a la limpieza, a la pureza, a la regeneración, a la transformación, a una nueva manera de pensar en el espíritu, como dice Romanos capítulo 12. Transformar nuestra mente, implantar dentro de nuestra vida el poder suficiente para nosotros accionar internamente en defensa de nosotros mismos. Necesitamos predicarnos a nosotros mismos el evangelio de fe. Muchas veces gente se pregunta por qué para mí la aflicción, o por qué Dios me permite esta tribulación, o por qué Dios me permite pasar por estas dificultades. Yo le pregunto, ¿usted le responde a Dios en obediencia? ¿Usted le responde a Dios en perdonar? ¿Usted le responde a Dios en el dar? ¿Usted le responde a Dios en orar? ¿Usted le responde a Dios en dejar de tener iras, contiendas, disensiones, herejías? ¿Usted le responde a Dios de esa manera, ya no teniendo todas esas cosas? ¿O todavía su vida antigua se desborda cuando aparece una dificultad? Son fuertes esas situaciones, ¿sí? La fuerza del yo pecaminoso es bastante determinante. Y lo hemos practicado durante muchísimo tiempo, así es que no es fácil separarse. Pero ¿sabe una cosa? No es fácil para nosotros. Para nosotros es totalmente imposible. Sin Dios es imposible hacerlo. No es posible hacerlo sin Dios. Esa vida que nos hace que nosotros retrocedamos no es una vida para Dios. La vida cristiana es la vida espiritual, la vida que muestra la veracidad de un hijo de Dios.
este proceso, este dolor, esta tribulación, esta separación de la cual nos está hablando Juan el Bautista cuando el Señor obra en nuestros corazones como el aventador, es una obra bastante dolorosa. Es una separación dolorosa, ¿sí? Y a veces estamos experimentando dolores bastante fuertes. Si usted se va a Hebreos capítulo 11, verso 36, dice que muchos de estos hombres de la fe experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárcelas, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales, dice la Escritura, el mundo no era digno. Claro, la carrera no se corre hacia atrás, se corre hacia adelante. La carrera no se corre hacia atrás, se corre hacia adelante. Estos hombres y mujeres no miraron de dónde salieron, no regresaron a de donde Dios los había sacado. Nunca ni siquiera pusieron su mirada en la parte de que abandonaron. No, ellos pusieron su vista en el Señor. Su victoria se encuentra o se encontró en esa vida de sufrimiento que llevaron. Jamás quitaron los ojos del Señor. Y en los momentos de debilidad más los fijaban en Él. Miren lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza toda una lista: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Y ahí dice en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y fíjese, con sus hechos, perdón, con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Perdón. El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Esa imagen se va mostrando en nosotros. Nuestra naturaleza anterior, perdónenme, quiere vivir en los ayeres de la vida. Y no es posible. Los días pasados no podemos volverlos a traer para luchar. Esas penas, esos desaciertos, esos malos hábitos del pasado, en lugar de enfrentarnos a lo que tenemos por delante, el pasado se pega a nosotros. Nuestras viejas costumbres son tenaces y nos llevan a profundidades serias de pecado. Serias. Separación. Trigo, paja. Mundo, Cristo. Camino ancho, camino angosto. Debemos escoger. ¿Qué vamos a elegir? ¿A dónde vamos a ir? Debemos de saber a dónde vamos a ir. El sufrimiento va a aparecer en cualquier momento porque en el mundo hay aflicciones. Eso lo dijo claramente el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el sufrimiento está afuera. Y el sufrimiento lo único que hace es venir a nosotros para afirmar nuestra fe. Nosotros tenemos que deshacernos de él. El sufrimiento solamente apresura en nuestro corazón la limpieza. Es el método de santificación por el cual es el método de Dios. Mire lo que dijo el Señor a Ananías sobre Pablo, ahí en Hechos 9, 15 y 16. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, sí, iba a tener un ministerio fructífero, pero él tenía que pasar por grandes sufrimientos. Y esto iba a hacer en su vida
el mejor bien que él tuvo. El tema del sufrimiento en la Escritura es muy amplio y hay muchísimos tipos de dolor: agonía física, angustia mental, angustia emocional, dolor espiritual. Pablo experimentó cada uno de ellos. Sufrió un aguijón en la carne, sufrió naufragios, apedreamientos, golpizas, robos, enfrentó rechazos, burlas, murmuraciones. Soportó todo tipo de persecuciones y hubo momentos en los que Pablo no sabía qué rumbo iba a tomar. Se sintió perdido, se sintió en luchas. Él no sabía qué hacer más con todo el dolor que estaba experimentando. Lo dijimos la semana pasada. Pablo era un hombre con un corazón formado por medio del dolor, formado por la mano del Señor. Y muchos de los hombres de la galería de fe les pasó exactamente lo mismo. Y tú y yo vamos a pasar por lo mismo. Cristo pasó por este patrón de sufrimiento, como lo tuvo Pablo. Y esto lo hemos experimentado, y él lo experimentó. ¿Y qué fue lo que se obtuvo? Una vida entregada al servicio y al corazón de Dios. Él era un devoto creyente de Dios. Él era un hombre que había sufrido mucho. Sí, existe un propósito detrás del sufrimiento, claro. El Señor lo va a poner el sufrimiento, sí. En algún momento de su vida, en algún área de su vida, esto va a tomar el necesario poder para quitar de su vida cualquier cosa que estorbe al Señor. Para que usted quizás tenga que entregar su voluntad a Él, porque usted no ha entregado su voluntad a Él. Así es que el sufrimiento es un tema que no se va a dejar de mencionar en toda la Escritura. No somos cristianos para estar happy, 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 happy. No. El cristianismo es una situación de sufrimiento. Cuando las circunstancias externas nos van a mostrar nuestro interior. El sufrimiento nos va a mostrar por medio de las circunstancias de dolor, de tribulación, lo que hay en nuestro interior. Ahí es cuando se confronta el exterior con el interior. Ahí es cuando el fuego adentro comienza a arder. Y nosotros empezamos a mostrar cómo respondemos con nuestra vida a Dios. Si esta es una vida espiritual o es una vida carnal. Si esta es una vida que tiene patrones viejos arraigados o ya es una vida que tiene una nueva manera de pensar, una transformación. Nos va a forzar a someternos al Señor el dolor. Va a comenzar a purificarnos, a quitarnos nuestra desobediencia, nuestra rebelión, nuestras sabias opiniones, nuestros pensamientos humanos o carnales, el orgullo. Bueno me es haber sido humillado. El orgullo porque pensamos que solos vamos a poder. Y no es así. Déjeme decirle que no es así. Se lo digo por experiencia propia. El apóstol Pablo le dijo esto a los corintios en 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayen. Antes, pues, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, de nuevo, poquita tribulación, momentánea, sí, por un momento, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vivimos en un mundo que aborrece a Dios. Por lo tanto, bueno no es haber sido afligido. Nosotros necesitamos aprender los estatutos de Dios. Estuvo bien, Señor, que me hiciera sufrir, porque así entendí lo que querías enseñarme. Eso es lo que está diciendo el Salmo 119, 71. Verso 71. Entonces, esta victoria se da cuando Cristo es nuestra esperanza, cuando Cristo nos permitirá, por medio de estas circunstancias, tener una vida santificada y purificada para poderlo ver y un día estar de nuevo en casa. Yo quiero regresar a casa. Es más importante el allá que el aquí. Escúcheme, es más importante el allá que el aquí.
O sea, no tiene valor el allá. Es un valor incalculable. Ya Cristo lo pagó por nosotros. Pero necesitamos saber cómo vamos a responderle a Dios. Por eso examínese usted mismo. Dese cuenta de lo que la palabra le esté diciendo. Tú defines cómo corres tu carrera. Tú defines cómo corres, si como creyente o como impío, como justo o como injusto, como trigo o como paja, como los del mundo o como los de Cristo. ¿Cómo corres tu carrera? Necesitas sostenerte en el Señor, necesitas confiar y refugiarte en el Señor. Eso es lo que Él quiere, que vayas hacia Él por medio de su Espíritu y su palabra. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 y voy a leer desde el 3 hasta el 9 porque es indispensable. Le digo, cuando lo leemos es porque es indispensable el contexto. 1 de Pedro 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, de nuevo, otra vez, Pedro también haciendo lo mismo que Pablo, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro o que la plata, el cual aunque perecedero se prueban con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No solamente el Salmo 19 habla de una descripción de nuestra aflicción. No solamente Pablo está hablando en todos los versículos que hemos visto de la vida atribulada, pero que es transitoria, de esta vida que es pecaminosa, que tiene que ser sometida al fuego. Estas palabras son verdaderas, tienen un gran peso de eternidad, tienen un gran peso porque están dichas por el eterno y soberano juez del universo. Él es el único refugio y es la esperanza de la humanidad, de todos los hombres. A pesar de que las pruebas puedan ser severas, a pesar de que esto es pasajero, nos está instruyendo. Usted no pierda su confianza en Él. Manténgase firme en lo que Dios le ha dicho. Hay una gran necesidad de Dios. Necesitamos dejar de vivir de acuerdo a los placeres temporales. Claro, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice que Él también sufrió en la cruz. O sea, Él también sufrió. ¿Qué esperan ustedes que nosotros tengamos? ¿Qué esperas tú, creyente, que a ti te pase? Es lo mismo. Nosotros no hemos resistido, como Él dice allí en el versículo 4 de Hebreos 12, no hemos resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. La verdad es que nuestra vida es como un suspiro. Nuestra vida es corta. Necesitamos tener una realidad de la vida que estamos viviendo, porque la vida es corta. Dice el Salmo 90, verso 10, que nuestra vida si acaso llegará hasta los 80, los más robustos. Nuestra vida es corta, nuestra mente está fija en un pensamiento como si fuéramos eternos, pero no lo seremos, a menos de que Cristo esté en nuestras vidas, de que Cristo sea el aventador de nuestras vidas, de que Cristo separe el trigo de la paja, de que Cristo vea cómo respondemos en medio del dolor, qué tanto hemos avanzado en nuestra santidad y perfección, porque la vida es como un suspiro, se va, es corta. Luego seremos ancianos, ahí lo dice, perderemos fuerza, estaremos con trabajo en nuestra respiración, nos fallarán los sentidos, el oído, la vista,
Ya no tendremos la misma fuerza ni desafiaremos nuestra vida como la desafiamos, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes. Necesitamos resistir en nuestro corazón, porque el hombre interior es el que se va fortaleciendo, ¿sí? Por eso Pedro, al igual que Pablo, nos dan verdades que se juntan en la respuesta. Nuestra fe tiene que resistir firme. Miren primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, otra vez, de nuevo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. ¿Qué dice perfeccione? Resistir en la fe, saber que el sufrimiento lo vamos a tener absolutamente todos, pero que Dios va a estar allí para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, estableciéndonos día a día en nuestra vida espiritual. Día a día en nuestra vida espiritual. Dios nos ama plenamente, nos ama eternamente. Nada nos va a separar de su amor, dice el mismo capítulo de Romanos 8. Este peregrinaje tiene un propósito y es regresar al Señor, regresar a casa. Mi caminata, mi carrera tiene un propósito. Mi vida, mi peregrinaje está llena de la provisión, del cuidado, del amor de Dios, pero necesito separarme de lo pasajero, de lo placentero, de lo que no produce nada. Dios estará en todo mi camino, no importa el dolor o el sufrimiento, Él siempre estará ahí. Y el propósito de Dios se va a cumplir en mi caminata. Dios lo va a hacer por medio de su Espíritu Santo. Eso es definitivo. Y como dice el Sermón del Monte, ese código de vida tan extraordinario, voy a aprender consolación, voy a recibirla y voy a aprenderla y voy a recibir misericordia y voy a aprender a ser misericordiosa, porque el sufrimiento, aparte de todo, responde dentro de mi corazón. Si soy verdaderamente cristiano, auténtico y veraz. Vamos a leer de nuevo, ¿verdad? Aquí lo que dice el apóstol Pedro en el Primera de Pedro. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dice nada más. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Vamos a tener que ser probados. Vamos a tener que sufrir. ¿Por qué? Porque transforma. El sufrimiento transforma. Le da a Dios la oportunidad de completar la obra que ha determinado para mí. Lo mismo que Pablo. Está usando las mismas palabras. Está usando el mismo cuadro. Está usando el tratamiento de la metalurgia. O sea, un metal como el oro o la plata no vienen sin impurezas. Esos metales en bruto, llenos de contaminación, de impureza, inclusive son pedazos, trozos de roca, llenos de impureza, de contaminación, y es sometido a muchísimas cosas, a cribas, a golpes, a tratamientos ácidos o básicos, ¿verdad? Tratan de diluirlos, mezclarlos, golpearlos, y luego los terminan pasando por fuego. O una cantidad de descargas eléctricas impresionantes. El caso es que el tratamiento es bastante fuerte, porque está lleno de impureza. Así llegamos los cristianos a Cristo, llenos de imperfecciones, llenos de suciedad, llenos de impureza. Y esto le roba la fuerza al metal, porque no es puro. Y no puede exhibirse con esa pureza. No puede ser utilizado con los propósitos como metal puro. Así nosotros, Dios no puede utilizarnos, tiene que transformarnos. Dios necesita esa transformación. Tiene que sacar todo lo que no está siendo útil para Él. Dios va a ponernos a arder en fuego por medio del sufrimiento y del dolor. Ahora, ¿qué has querido que produzca en ti?
¿Ya has tenido problemas y sufrimientos? ¿Qué producto has sacado de ti? ¿Qué es lo que has sacado de tu vida, ese sufrimiento? ¿Cómo has reaccionado? ¿Sí? ¿Cómo estás corriendo tu carrera? ¿Puestos los ojos en Jesús? ¿Tu fe se ha fortalecido? Dios tenía un Moisés, Dios tenía un Josué, Dios tuvo un Abraham. Cada uno de ellos tenía una situación difícil y tuvo una situación difícil. No durmieron en almohadas de plumas, no tuvieron una cama blanda, tampoco. Al contrario, su camino fue bastante incómodo, con muchísimo esfuerzo, pero Dios estuvo ahí y les dio de su gracia y también te la dará a ti y me la dará a mí en medio del sufrimiento. Si tú eres hijo y no esclavo, si tú eres libre y no esclavo del pecado, si tú eres trigo y no paja, si tú eres una persona que vive en el espíritu y no en la carne. Porque Dios nos ama, es que tenemos sufrimiento, es que tenemos tribulación, es que tenemos tormentas, es que tenemos dolor. Justamente porque Dios me ama, me quiere transformar. Justamente porque Dios me transformó, es porque me ama. Bueno me es haber sido afligido. Y Dios comenzará por el corazón. La limpieza del corazón es esencial. Es de donde tomamos nuestra espiritualidad, es donde nosotros le ofrecemos nuestra espiritualidad a Dios, y Dios no quiere pequeñas porciones, Él siempre todo lo da en abundancia. Él no nos da migajas, Él nos sirve la mesa para que de ahí lo tomemos. Dios se complace en dar, se satisface en dar, y no solamente a sí mismo como dio a su Hijo, sino todo lo que nosotros necesitemos para quitar esta vida de inmundicia y de suciedad, de todos estos bichos, de todos estos virus que nos tiene que quitar del corazón para que tú seas su Hijo perfeccionado en santidad. Y nos regala su gracia, y nos regala su paciencia, y nos regala todo su amor para que nosotros podamos ser sostenidos en medio de esa situación. Pero la separación es esencial, pero el sufrimiento es esencial. En este mundo caído, en este mundo enfermo, tú necesitas seguir siendo su hijo. Si no te has convertido en su hijo, conviértete y deja ese mundo que está sucio, que es un chiquero, que está contaminado, que lo único que está haciendo es reduciéndote a seguir en el proceso de sufrimiento porque no hay separación. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo bien importante en esta situación del dolor. Y quiero que vayas conmigo a 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sabes? Cuando tú sufres y sigues sufriendo y necesitas crecimiento y necesitas separación y necesitas transformación, Dios te empieza a dar misericordia y consolación. ¿Para qué? Aquí claramente lo dice en el versículo 4, para que por medio de esa consolación con que nosotros hemos sido consolados, consolemos a otros. Nosotros aprendemos a consolar en las tribulaciones. Nosotros aprendemos a consolar en las tribulaciones. También en el Sermón del Monte está claro esto. El Señor te invita en medio de esa pureza que te está dando a ayudar a otros, a consolar a otros en medio de su dolor. Nosotros somos consolados en los momentos de tribulación para que nosotros consolemos. Nosotros recibimos misericordia en medio de ese estado de tribulación para que nosotros entendamos a otros y los podamos ayudar en medio de su dolor. Cuando tú ya has aprendido, le eres útil porque han quitado el Señor las impurezas y ya te empiezas a ver de acuerdo a la imagen de su Hijo. Dios está separando tu vida espiritual y la está haciendo fuerte, tu vida en la fe. ¿Tú has sufrido?
puedes consolar a otros. Tú has sufrido, puedes tener misericordia de otros. Ahora, el sufrimiento no es tuyo. Cuando llega el sufrimiento a tu vida, Dios es el que lo ha permitido y Dios quiere que ese sufrimiento tú se lo regreses para que descanses. Por eso no descansas, porque tú te quedas con el sufrimiento y el sufrimiento no es tuyo. El sufrimiento es de Dios. Esta no es una conducta cristiana ni espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitas soltárselo y dárselo a Dios. Tú no vas a ser el héroe de la película. Tú no vas a andar exhibiendo como víctima delante de todo el mundo que tú estás sufriendo. Siempre va a haber un sufrimiento diferente en otro o mayor. Así es que necesitas dejar de ser el héroe de la historia. Porque eso se llama portarte como víctima. Y tú quieres que los demás te vean que tú eres el protagonista de esta situación. Y tú no lo eres. El protagonista de todo esto es el Señor. Porque Él es el que te va a dar la victoria y Él va a ser alabado y glorificado. Así que si tú sigues cargando tu sufrimiento y no se lo entregas al Señor, entonces tú tienes un problema en tu corazón. Quieres ser tú el héroe de esta historia. Y el único héroe que te va a sacar del sufrimiento es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su Espíritu Santo, de su palabra. Dios lo permitió, sí. Ahí está presente. Pero Él espera que tú se lo devuelvas. El sufrimiento te puede tener atado. El sufrimiento puede venir y tratar de ser tu dueño y no dejarte. ¿Recuerdas a Abraham, verdad? Abraham fue sorprendido con un terrible sufrimiento. El Señor le pidió a su hijo. 3 días caminó hacia ese sacrificio. ¿Tú crees que Abraham no tuvo tiempo de hacerse sentir como si fuera la víctima? De arrodillarse y llorar y decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? No. Abraham regresó su dolor a Dios y le dijo, aquí está. Esto es lo que tú me pides. Te voy a entregar a mi hijo y mi dolor. Y Abraham llegó con toda su paz, su convicción de fe, su determinación de confiar en ese Dios que le había dado un hijo y que ahora se lo pedía. Y su sufrimiento iba junto con el sacrificio que tenía que hacer. Abraham conocía la petición de Dios y conocía el proceso y sabía a quién iba a dejar en el altar. Lo sabía perfectamente. Pero no vemos a Abraham dudando de Dios ni arremetiendo como víctima contra Dios. No, él seguramente lloró. Quizás salieron sus lágrimas, eso se vale. Pero lo que sí es verdad es que llegó hasta el lugar de la petición y lo que sí es verdad es que puso todo su dolor y su confianza en el Señor. ¿Y qué hizo el Dios de misericordia? Lo consoló, lo sanó, lo restauró y la obra continúa hasta el día de hoy. Las promesas sobre Abraham se cumplieron. Si usted quiere ser el protagonista de esta historia, déjeme decirle que eso no es correctamente cristiano ni espiritual. El dueño de todo es el Señor. El dueño aún del sufrimiento. ¿Cómo le va usted a responder a Dios? Ya suelte ese sufrimiento. Él sabe cuándo va a resolver la situación. Déjelo en sus manos. Sí, llore, hable con Él, pero cuando tú dejas tu sufrimiento en el Señor, viene una paz interior. ¿Se lo puedo decir? Con toda certeza de que cuando yo dejo el dolor por la pérdida de una persona a la cual amé profundamente, vino paz a mi corazón. Ahí lo dejé. Si lloro, si me duele, si Dios purifica mi corazón, sí, pero sé que este dolor es instrumento de Dios y yo no lo voy a agarrar, no lo voy a tomar, no me pertenece. Esa es la voluntad de Dios. No me pertenece nada. Yo confío en su consuelo, confío en su misericordia y Él vendrá a hacerlo. ¿Qué está Dios permitiendo en su vida? ¿Qué está Dios permitiendo? ¿Qué está haciendo Dios para transformarlo? ¿Qué está haciendo Dios para separarlo de su vieja naturaleza? ¿Cómo lo está separando?
¿Cómo lo está tratando Dios para cualificar su vida? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Usted está recibiendo la consolación y la misericordia de Dios? ¿Puede estar aprendiendo ya a estas alturas, después de todo este tiempo de sufrimiento, para consolar y para ayudar a otro? ¿Cómo le respondo a Dios con mi vida? ¿Cómo le respondo? ¿Como trigo? ¿Como hijo? ¿Como espiritual? ¿Cómo le respondo? Porque este sufrimiento sí está bien, tiene un propósito, pero ¿ya se rindió usted a Dios? ¿Ya se lo entregó? ¿O piensa tenerse agarrado el problema toda su vida? Nunca va a descansar. Confiad, yo he vencido al mundo. Eso fue lo que dijo el Señor. Tengan paz, yo no la puedo dar como el mundo la da. La doy mucho mejor. ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu corazón? ¿Tienes orgullo? ¿Eres mejor que Dios? ¿Tú puedes resolver el problema? Es porque no te has separado de tu orgullo. Es porque no te has separado de tus falsos pensamientos o de tus sabios pensamientos. Es porque no te has despojado. Es porque no le has entregado al Señor, porque no tienes libertad, porque sigues siendo esclavo de ese pecado que te asedia. Es necesario que el Señor quite nuestras impurezas. Es necesario darle en el altar al Señor el sufrimiento. Allí donde tú estás. Sí sé lo que es sufrir. Sí sé. Y sé que duele. Y sé que hay lágrimas. Y sé que puedes sentir resentimiento. Pero lo único que te puedo decir es que Dios permitió esa circunstancia para hacerte libre. Para quitar esa inmundicia. Para sacarte de ese camino ancho en el que estás transitando, llevarte al camino angosto, al camino separado, a lo espiritual, a lo no carnal, a esa vida transformada. Dios seguirá pasándonos por pruebas, leves si quieres, porque son momentáneas. Yo voy a regresar a casa, voy a ser perfeccionada y al final de mis días voy a poder ver a Dios. Voy a poder estar ahí. Ese es mi deseo. Ese es el camino que yo quiero transitar. Y eso es lo que yo he determinado en mi corazón. Todos los caminos de Dios son justos y son verdaderos. Y Él es fiel. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Dios es un Dios bueno que nos ama. Ahí mismo en el Salmo 119, pero el versículo 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Sí, la aflicción, sí, suprime mi engaño, suprime mi forma de pensar. ¿Y sabe qué me da? Sintonía con la palabra. Sí, eso es lo que hace la aflicción. Da sintonía y además, ¿sabe una cosa? Me hace sentir como algo muy serio el tomar la palabra de Dios. Me hace sentir esa seriedad, esa majestad de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hace también la palabra de Dios? Nos quita todos nuestros apoyos mundanos. Todos nuestros apoyos mundanos, todas nuestras fuerzas de pensamientos sabios que decimos tener. Y de nuevo, nos pone en perspectiva con la palabra. Y ahí nosotros podemos sentirnos fuertes en ella y fuertes en Dios, porque Dios nos quitó todos los apoyos que nosotros teníamos. Abraham ya no tenía ningún apoyo, lo dejó todo y llevó a su hijo al propósito de Dios. Ahí está, y mira el día de hoy, los propósitos que se han cumplido en los judíos. Entonces, esta aflicción me hace buscar con desesperación la palabra del Señor y tenerla presente en mis pensamientos y en mi corazón, y mis acciones y mis respuestas para Dios son espiritual, son guiadas por la palabra de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, recordarte y enseñarte las palabras que el Señor dijo. Entonces, además, estoy siendo compañero de Cristo en la aflicción. O sea, sé lo que el Señor tuvo y entonces valoro su sacrificio por mí.
Yo no lo hago como Él lo hizo hasta la sangre, pero puedo ver que el dolor que le pudo haber producido a Cristo, yo lo puedo sentir cuando siento el dolor y puedo sentir comunión con Él porque puedo identificarme con su corazón y saber el precio tan alto que pagó por mí. La aflicción mortifica mis deseos carnales, los mortifica. No ni los engaña ni los distrae, los casi aniquila. Y me hace sentir por la palabra una pasión. Una pasión y me hace sentirme puro delante de Dios y me permite alabarlo y adorarlo porque puedo tener paz, porque le he entregado mi sufrimiento. Porque Dios me enseña que esta vida es corta, es un suspiro. No hay mucho tiempo. Reflexione en su corazón. ¿Sí? Reflexione. Sí. Necesitamos reflexionar. Necesitamos detenernos a pensar en Dios. Necesitamos saber lo que estamos haciendo. ¿Qué está haciendo el sufrimiento por usted? ¿Lo está separando del mundo? Qué bueno. Camine y termine la carrera. ¿Cuántas personas pensaron en que iban a terminar este año? Y su vida terminó a los 30, ni siquiera a los 70. A los 20. A los 18. La vida es corta y Dios está tratando con nosotros. La separación que necesitamos tener del mundo y la transformación que necesitamos va a ser por medio del sufrimiento. Dios va a hacerlo. Separación y sufrimiento es lo que la vida del creyente necesita para seguir caminando la carrera que tiene por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Recuérdelo, hermano. Recuérdelo usted que no quiere ceder su vida al Señor. Recuérdelo. No hay tiempo. No nos queda mucho tiempo. Y menos a los que ya llevamos transcurrido una buena cantidad de años. La vejez llega. La fuerza se acaba. Pero el hombre interior se va renovando y confiando en que regresaremos a casa. Esa es mi confianza. Seguiré santificándome y lo invito a que lo haga. Busque a Cristo. Renueve su relación con Él. Aún es tiempo. Pero determine seguir viviendo solo para Él. Que el Señor lo bendiga. Y oro por su vida interior. Que su vida interior sea lo que usted conserve como algo preciado, como el oro. Y que usted sea refinado. Para que usted verdaderamente pueda hacer lo que Dios espera que usted sea. Cristo le ama y le seguirá amando. Que el Señor le bendiga grandemente. Y mi oración es que le prospere en todo, sobre todo en salud. Estaremos viéndonos si el Señor lo permite. Que Dios les bendiga. Esfuércese y sea valiente. No tema ni desmaye, que el Señor su Dios estará con usted, conmigo y con cada uno de los que deseen estar con Él. Hasta pronto. Que curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar. He oído eso y más. Que ayudas al caído y palabras de fe le das, que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya. Y hoy aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies, confirmé lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando das con fe. Ese tal Dios que
transforma las vidas y que da la salida. Cuando oras con fe, ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena.